Bienvenidos a News 24, el magazine de noticias y análisis en español de i24 News. Yo soy Nicole Michel. Se cumple otra semana de la guerra de Israel contra Hamas, espadas de hierro. Después de más de 50 días, han sido liberados los primeros niños y mujeres israelíes, además de tailandeses secuestrados por Hamas. Todo marcado en una guerra psicológica por parte de Hamas, asimétrica en las redes sociales. Abordar la actual guerra de Israel contra Hamas levanta muchas opiniones por la complejidad del tema, la sensibilidad tanto para israelíes como para palestinos. Lo cierto es que Hamas es el mal extorsionador. Normalizar la barbarie que vivió Israel el 7 de octubre es muy preocupante, no tan solo por los judíos, sino para la humanidad. La ausencia de las Naciones Unidas, el endeble papel del secretario general Antonio Guterres, de la ONU Mujeres, de su directora ejecutiva, la jordana Sima Sami Bahous, de UNICEF, que no se ha pronunciado por los niños israelíes asesinados por Hamas, por los secuestrados menores de edad, por los niños palestinos gazatíes utilizados como escudos humanos, como propaganda armamentista al estilo Sinwar y la inocencia que carga el rifle. Ha despertado el antisemitismo en su máxima expresión en el siglo XXI. Hamas, Irán, ha hecho un trabajo de marketing casi impecable. Tiene a miles de personas en el mundo proclamando Free Palestine, que es la bandera actual de Hamas camuflada, cuando el verdadero lema debería ser Free Palestine de Hamas, porque los palestinos que quieren avanzar como pueblo no merecen terroristas asesinos en la política. El digno pueblo palestino merece progreso. El presidente de España y también del Consejo de la Unión Europea, Pedro Sánchez, se reunió con el presidente de Israel, con el primer ministro de Israel y con el presidente de la Autoridad Palestina. Reiteró el derecho de Israel para defenderse. Cuando visitó el Kibbutz Be'eri, se mostró afligido por lo que sucedió en Israel. Conoció la historia de Vivian Silver, activista israelí por la paz con los palestinos, que fue ejecutada y quemada por Hamas. Pero un día después, en su discurso, igualó las acciones de Hamas e Israel, lo que causó la respuesta de Israel de convocar a la embajadora de España. El Estado judío es una democracia que cumple el derecho internacional, con un ejército que defiende su Estado. Las guerras son complicadas. Hamas tiene como gobierno político a terroristas, asesinos, violadores. No es una zona democrática, no tiene reglas occidentales. Los gazatíes se escondieron a Hamas como gobernantes, los escogieron como gobernantes. La muerte de israelíes y gazatíes palestinos inocentes duele. Hamas entró a Israel un sábado por la mañana, violó a mujeres, quemó viva a la gente, asesinó a bebés ejecutándolos y secuestró a más de 250 personas. Israel atacó a Hamas posteriormente. Los daños colaterales son difíciles de explicar cuando el enemigo protege su arsenal bélico con niños, escuelas, hospitales, mezquitas. Cuando el enemigo te odia más de lo que quiere a sus propios hijos, las reglas se convierten en supervivencia. El verdadero valor y heroísmo lo tiene la sociedad civil, israelí y palestina. La política actual es un mal necesario, pero con lo que hoy debemos trabajar. Podemos crear a través de las palabras respetuosas y los mensajes las mejores intenciones. Hablar de paz en tiempos de guerra es una luz de esperanza. Por algo hay que comenzar. Hoy tengo la oportunidad de presentarles a dos distinguidos invitados. Por un lado, le doy la bienvenida al doctor Mohamed Odeh, exdirector para América Latina del partido Al-Fatah, quien se encuentra en Ramallah. Y por el otro lado, le doy la bienvenida al embajador de Israel en Honduras, Eldad Golan, que se encuentra en Tegucigalpa. Gracias a ambos por estar hoy en i24 News. Comenzamos con el doctor Odeh. Doctor Odeh, son tiempos difíciles lo que están viviendo israelíes y palestinos. ¿Cómo puede emocionalmente comprenderse palestinos e israelíes ante tantos años de fracaso? Mira, si vamos a hablar de la realidad actual, está tan oscura que no puede haber ninguna salida. Si voy a pensar en el futuro, le digo que sí, todas las guerras se acaban y los que están enfrentando hoy día en
el campo de batalla el día de mañana tienen que sentarse en una mesa y hablar. Déjame hablar del mañana, porque si hablo del hoy me emociono y la cosa está tan difícil, tan dolorosa que la verdad que no quiero meterme ahí. Hasta hoy día, todos los intentos han sido a través de terceras partes para negociar entre palestinos e israelíes. Yo creo que hablando podemos entendernos y una vez que se acabe esta guerra debemos llegar a la conclusión de que vía violencia y fuerza militar nunca vamos a llegar a una solución. Por lo tanto, las soluciones basando en la realidad, basando en la legalidad internacional, se pueden lograr en una mesa de negociación y directa entre palestinos e israelíes en intermediarios. Embajador Golan, usted ha escuchado las palabras del doctor Odeh. ¿Qué opina al respecto? Una mesa de negociación en casa entre palestinos e israelíes, ¿es la vía? Bueno, buenos días desde Tegucigalpa. Al final yo creo que sí, no hay otra manera para solucionar el problema en el Medio Oriente, el conflicto árabe-israelí, sino a través de la mesa de negociación. Pero actualmente, mientras estamos hablando, y hay niños secuestrados en la Franja de Gaza, tanto muertos en Israel, pero también en la parte de los gazatíes, pues me parece un poquito fuera del contexto hablar, o a lo mejor no fuera de contexto, pero demasiado prematuro, hablar de una negociación futura posible entre los palestinos y los israelíes. Y yo creo que aquí tenemos una situación particular en la que creo que tanto los israelíes como los palestinos moderados, la mayor parte de la población está en el mismo lado, porque ambas poblaciones son víctimas de la misma organización terrorista salvaje que se encuentra en la Franja de Gaza. Así que creo que el deber de desmantelar la capacidad militar de esa organización terrorista es un interés tanto palestino como israelí. Hay que cumplir con él y después sentarse y empezar a dialogar. Y yo creo mucho en el diálogo, en la conversación y en la posibilidad también de llegar a un acuerdo de paz. Doctor Odeh, en base a lo que está diciendo el embajador Eldad, para mejorar quizás el destino del pueblo palestino, ¿considera que Hamas no debería seguir en la vida palestina o lo contrario, para buscar esa mesa de conversación, de negociación que usted habla? Mira, vamos a ver una cosa, no vamos a hablar de catalogar a nadie, porque lo que han muerto en Gaza, los casi 16.000, son 20, porque hay bajo los escombros, no son de Hamas. Lo que han muerto son del pueblo. Duelen exactamente como los civiles israelíes que han muerto en las fronteras de Gaza. Pero Hamas, como idea, es una parte del pueblo palestino que el señor embajador entenderá que no podremos arrancar una idea de las cabezas de la gente. Y yo no soy partidario de Hamas, no defiendo los ideales de Hamas, pero no dejan de ser parte del pueblo palestino. En la parte israelí hay gente iguales que los de Hamas, porque si un ministro israelí está llamando a que lancemos una bomba atómica a Gaza, pues no se difiere mucho de Hamas. Si hay uno que dice que en Gaza no hay inocentes, también no se difiere mucho de Hamas. Por lo tanto, le propongo al señor embajador que hablemos del mañana y no nos atancamos en hablar de hoy, porque es muy doloroso, es muy difícil hablar de ello, porque si vamos a catalogar a Hamas como terroristas, pues muy bien. El grupo terrorista de Hamas está catalogado así. La respuesta que está haciendo Israel es mucho más cruel que lo que han hecho los de Hamas. Por lo tanto, no me quiero meter en el día de hoy, quiero ver el día de mañana. La guerra es dolorosa para ambos lados. Y el gobierno de Israel no es menos malo que los de Hamas. El gobierno actual de Israel no es menos malo que los de Hamas. Han matado a 20.000. De ellos hay 10.000 niños que no tienen que ver con Hamas. Hay 4.000 mujeres que tampoco tienen que ver con Hamas. Y Israel ha atacado, si vamos a hablar de ello, Israel ha atacado a Sudán, a Irak, a Siria,
y no sé dónde, en otro lugar, en una defensa preventiva, es para prevenir algo. Por lo tanto, no vamos a meternos en lo actual porque, señor embajador, vamos a estar en lados opuestos, y no quiero estar en el lado opuesto. Quiero ver un futuro más brillante, más próspero para ambos pueblos, a través de permitir que el pueblo palestino logre materializar sus derechos elementales, encabezados por su derecho a la autodeterminación y el derecho de Israel a tener una seguridad en fronteras claras y reconocidas mundialmente, que ya los palestinos lo reconocen. Embajador Golan, en base a las palabras del doctor Odeh, haciendo un poco quizás de terapia, si usted fuese un palestino musulmán, ¿cómo buscaría solucionar esta situación? Volvemos a lo mismo. Si todos los palestinos tuvieran la misma opinión moderada, sensata y muy equilibrada, reflejada por el muy honorable doctor Odeh, yo creo que habríamos llegado a una solución en el Medio Oriente. El problema es que la agenda en el Medio Oriente es secuestrada por los componentes radicales y extremistas en el lado palestino y, bueno, según a lo mejor el doctor Odeh, también por el lado israelí. Pero yo creo que de verdad, desde la fundación del Estado de Israel, Israel siempre ha expresado su más sincera, yo diría, su más sincero deseo de llegar a una conclusión, a un acuerdo de paz con nuestros vecinos palestinos. Hemos tenido algunos intentos en el pasado y algunos de ellos fueron concretizados de una manera bastante buena y algunos fracasados, pero al final es el extremismo religioso, es esa agenda de destruir el Estado de Israel, el problema propio psicológico de no aceptar el derecho del Estado de Israel a existir como un Estado soberano en fronteras reconocidas. Ese es el problema que al final nos obstaculiza llegar a un acuerdo con los palestinos, y también es la educación a odiar a los judíos, odiar a los israelíes, inculcar en ellos el odio en los libros, en la escuela, etcétera. Nosotros nunca hemos tenido, mira, mi mamá es profesora de árabe. Nosotros tuvimos, siempre, yo me acuerdo, yo aprendí árabe en la escuela. Nosotros tuvimos ese libro de enseñanza de la lengua árabe que se llamaba Jarak Karibak, que quiere decir en español, tu vecino, tu cercano. A nosotros nos siempre han enseñado que los palestinos son nuestros primos o hermanos, que son nuestros vecinos y que con ellos tenemos que vivir en paz. Pero si nosotros revisamos hoy en día todos los libros de educación preliminar de la escuela, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza, no vamos a encontrar ningún libro que diga lo mismo, ¿no? Que hay que establecer un mecanismo de paz y de buena vecindad con los vecinos judíos. Entonces, yo me pregunto, si los palestinos no enseñan a sus niños a vivir en paz con los israelíes, que tienen que establecer una buena vecindad, buena relación con nuestros vecinos, ¿cómo vamos a poder avanzar a la mesa del diálogo? Entonces, lo que estoy tratando de decir es que hay preguntas muy fundamentales embajador, que hay que responder antes de empezar este diálogo de paz que queremos hacer con los palestinos. Exactamente. Doctor Odeh, decía el embajador Golan que él había aprendido árabe, que su madre es profesora de la lengua árabe. ¿Cómo usted ve la situación después de la guerra? ¿Cuál es su visión? Usted que ha sido un hombre de caminos de paz, que conoce bien también América Latina, esa cultura tan amigable y tan cercana. Nicole, me parece que el señor embajador, con todo mi respeto, no conoce los libros de texto de Israel. Y le aconsejo que leyera el libro de la doctora Peled, de los libros de texto de Israel. No quiero meterme en ello porque, mira, los enemigos pueden satanizar el uno al otro. Queremos ser amigos para no satanizarnos el uno al otro. Es decir,
que mientras que estamos en la postura uno del enemigo del otro, pues está permitido todo, desde poner uno en el lugar de los diablos hasta el punto de matarlos. Lo que estoy hablando yo es otra cosa. El día de mañana no vamos a meternos de lo que es existente. Y le digo al señor embajador, quien mató a Rabin, que es de verdad que quería la paz, no fueron los palestinos. Bueno, tenemos que despedir. Vamos a abrir este debate en otra oportunidad. Te agradezco mucho al embajador Eldad Golan y al doctor Odes por haber estado con nosotros, Honduras y Ramallah, aquí en los estudios en Tel Aviv. Muchísimas gracias a los dos. Saludos a ti y al señor embajador. Gracias, un placer. Desde el comienzo de la guerra, la agricultura del sur del país se vio afectada por la falta de trabajadores. En el siguiente reportaje, el cofundador de Israel Innovation Experience, Damian Katz, experto en tecnología y agricultura israelí, nos explica acerca del fenómeno voluntariado agrícola por parte de la sociedad israelí. Hoy nos conseguimos en el Moshav Odaya, 15 kilómetros de la Franja de Gaza, con Damian Katz. Bienvenido. En tiempos tan difíciles, tan desafiantes, tan únicos, tan duros que estamos viviendo, sin embargo en Israel está apareciendo algo que nunca vimos. Los campos se vaciaron de trabajadores, la gente o volvió a sus países de origen o está en el frente combatiendo, y la misma sociedad ha salido a ayudar a los campesinos, a los agricultores como voluntarios. Exacto. Para prestar servicio y acompañar para que no caiga la agricultura israelí. Entonces acompáñame aquí en este tractor y a todos ustedes, ¡vamos! La agricultura israelí hasta ahora, hasta la guerra, estaba sostenida principalmente por trabajadores de fuera de Israel. Claro. Desde el comienzo de la guerra se fueron unos 25.000 trabajadores tailandeses. Imagínate. Que lo que generó un agujero de fuerza de trabajo enorme. Where are you from? Tanzania. Wow, Tanzania. Excellent. How long you have here in Israel? 2 months already now. Wow, tiene 2 meses aquí en Israel. Israel is good. Oh, lovely. They have good people also. Oh. Yeah, Israel is good and they have good people. They're caring for us. They're very good. Actually, I'm enjoying being here. Je me sens bien. Yo me siento bien. Yo me estoy preparando en la modernidad de la agricultura. Yo aprendo mucho desde que estoy acá. Vu que je suis ici. En Israel vamos a ver que tenemos gente que por motus propios se levanta a la mañana y dice hoy me voy a tomar un par de horas para ir a ayudar. Tenemos gente de comunidades religiosas, no religiosas, clubes, centros comunitarios que se toman una mañana, un día, un periodo específico para ir a voluntarizarse, pero inclusive más hay empresas que donan. Empresas privadas. Empresas privadas que no tienen nada que ver con el agro, que donan días enteros de sus equipos de trabajo para ayudar a empresas de agro a impulsar y a poder juntar la fruta que hace falta, la verdura que hace falta, empacar lo que hace falta. Acá, en un contexto donde los suelos no te favorecen, el clima es muy complicado, hay pocas lluvias y nuestra resiliencia, que no nos pensamos mover de acá porque esta es la tierra que Dios nos dio, que nuestros antepasados, lo que querramos decir, nos obliga a buscarle todo el tiempo la vuelta tecnológica. O sea, estos rojos que están aquí, Sí, podemos. Puedes hacer una técnica que medio que pones la caja acá abajo, a mí no me sale también, no soy tan experto, pero medio que sale medio fácil. No me agarres ese porque ese es mío. Y a un científico israelí se le ocurrió nada mejor que agarrar el tomate y hacerlo chiquito. Entonces, para que los niños se lo puedan No, comer. empezó como una golosina, como las bambas que comemos aquí, pero que sea la bamba y terminó siendo una comida súper premium, súper gourmet. Claro. Y una de las principales plantaciones que hay por todo Israel. Pero empezó como una solución al problema de la comida chatarra de los niños. O sea que aquí está el tomate cherry, un invento israelí. A ver, vale probar. A ver. Oh, bueno, qué rico. Opa, vamos a hacer la bendición antes de comer. Siempre la bendición, Siempre con- agradecer a Dios. Siempre con bendición. Claro que sí. Vamos a hacer. Baruch, atá, Adonai, Eloheinu, Melech, Olam, Boré, Periada más. Amén.
Vivir una guerra es un hecho a todas luces traumático que genera diferentes problemas de salud mental en las víctimas o en la sociedad en la que vive toda esta situación. Para conversar sobre las consecuencias psicológicas de la guerra tenemos hoy a Ulises Teitelbaum aquí en los estudios. Muchísimas gracias, doctor Ulises, por estar con nosotros para hablarnos sobre psicología positiva. Eres profesor de psicología positiva y liderazgo. ¿Cómo afrontar ahora, actualmente, en esta situación tan devastadora, tanto para Israel como para la zona de Gaza, en una situación de guerra que nos atañe sin duda alguna también a la humanidad? Sí, gracias Nicole por la invitación. Indudablemente estamos viendo una situación extremadamente difícil en términos de afrontamiento y gestión de las emociones. Es importante también mencionar que cada persona es un mundo y que cada persona también tiene diferentes niveles de exposición a diferentes eventos. Esto significa que cada uno procesa las situaciones de manera diferente, con diferentes recursos, ¿ok? Entonces, si bien no vamos a entrar en detalles y situaciones específicas, sí hay cuestiones generales que nosotros podemos empezar a trabajar para tratar de hacer nuestra vida un poco más funcional en el día a día. No es fácil, pero sí podemos encontrar maneras de poder ayudarnos a nosotros mismos. Okay. Además, ustedes están trabajando con organizaciones aquí en Israel para ayudar a toda la comunidad hispana que están. Cuéntanos eso brevemente. Sí, exactamente. Bueno, apenas empezó la guerra, lo que hicimos fue organizar un grupo de más de 50 psicólogos israelíes que hablan español para atender y dar un apoyo emocional a aquellas personas que no pueden encontrar rápidamente un canal formal para poder charlar o poder contar con alguien profesional. Entonces nos pusimos en contacto con diferentes organizaciones como Misred Aliavia Klitá, Eran, Keren Leyedidut, Oley, Piedra Libre, Helpers y muchas organizaciones que tienen población de hispanohablantes. Entonces de esa forma, a través de ellos nos contactan y hemos recibido decenas de llamados y en pocas horas cada persona que nos contacta puede tener un llamado de parte de alguno de los psicólogos que estamos dentro del staff profesional aquí en Israel y hablamos en español. Bueno, yo quisiera, Ulises Teitelbaum, presentarte a Carlos Gurovich, es mi compañero. Carlos, bienvenido. Gracias desde Buenos Aires. Al contrario, gracias Nicole, gracias al doctor Teitelbaum. Una pregunta que para mí es muy importante: ¿cómo es el primer momento en donde cuando ustedes lo llaman, qué es lo que sucede en ese primer instante? ¿De qué manera se relacionan con respecto ya sea a un familiar que ha tenido a alguien secuestrado o un secuestrado mismo? Ese primer momento. Bueno, lo primero que nosotros hacemos es escuchar, ¿sí? No se trata de hacer un interrogatorio, sino que se trata de escuchar y tratar de hacer una charla abierta donde la persona pueda expresarse y pueda sentir que cuenta con alguien. Claro. ¿Sí? Lo que hay que entender es, para hablar de emociones, hay que empezar y entender qué es una emoción. ¿Sí? Y para eso entender qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Entonces, en términos de emociones, cuando hablamos de emoción, hay que tener en cuenta que es una respuesta automática. Es decir, una emoción es una respuesta automática frente a un evento. Entonces, teniendo en cuenta esto, no se puede eliminar una emoción. No podemos decir a alguien: no sientas miedo, no estés asustado, no estés con ansiedad. Ahora, ¿qué sí podemos hacer? Nosotros podemos, a través del trabajo, modificar la intensidad de esa emoción. Ahí es donde se enfoca el trabajo. Hay, por supuesto, tratamientos específicos para situaciones extremas de trauma o post-trauma, pero en este momento nosotros estamos en una realidad que va en un quantum desde el trauma hasta también la resiliencia. Y también es importante decirlo que la sociedad israelí tiene una característica muy especial en términos de resiliencia. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué podemos hacer? Podemos empezar a charlar sobre aquellos recursos con los que sí contamos nosotros para poder ayudarnos, porque de eso se trata. Y también para quienes quieren ayudar. Ayudar también se trata de ayudarse para poder estar disponible para otros. Entonces, brevemente, algunas de las cuestiones que estuvimos trabajando tienen que ver con 3 aspectos, y vos me mencionabas la psicología positiva. Exacto. Un
primer recurso que es muy importante es reconocer y trabajar sobre nuestras fortalezas. Todas las personas a nivel de humanos, humanidad, tenemos 24 fortalezas de carácter, y reconocer en qué somos fuertes, eso nos hace poder enfocarnos y apalancarnos sobre aquello que hacemos bien y hacer mucho más de eso. Exactamente. Otro de los recursos que tenemos es actividades con propósito. Y por último, el tema de las respiraciones es fundamental y trae un gran alivio. Claro. Bueno, doctor Teitelbaum y Carlos Gurovich desde Buenos Aires, ¿qué quisieras comentarnos para finalizar? Nicole, bueno, creo que las buenas noticias que hemos recibido en el último día, entre otros, al primer entrevistado que hicimos de los rehenes, que fue Itzik Horn, ayer recibió un mensaje muy satisfactorio sabiendo que, uno, gente que fue de vuelta a Israel le comentó que vio a sus dos hijos, Itzik y Eitan Horn, vivos, y que luego el comandante del ejército que está en contacto con las familias le ha confirmado que ambos están vivos, lo que ha generado en él y en muchos otros la satisfacción de saber de que más adelante, cuando llegue la edad de los mayores de edad que sean liberados, va a poder recibir a sus hijos de regreso. Y esperemos que esto sea así absolutamente con todos los que están secuestrados. Te felicito por el programa y esperamos vernos la semana que viene. Muchísimas gracias también a ti por este contacto desde Buenos Aires, aquí en nuestros estudios de Tel Aviv. Esto ha sido todo por News 24, el magazine de análisis y en español de i24 News. Nos pueden seguir también a través de las redes sociales. Gracias, como siempre, por estar con nosotros.